When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. It's a holiday story. It's a family story. It's a story of thousands of twinkling lights and countless memories. A story of crackling fireplaces and candlelight Christmas evenings, where the sounds of sleigh bells and carols echo all around. It's a story of peace and togetherness, of glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder. It's the enchanting story of a beloved tradition at America's largest home, with 250 magnificently decorated rooms, each with its own stories to tell. But all this can't begin to tell the full story of Christmas at Biltmore. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and immerse yourself in a winter wonderland of endless holiday delights. Because as wondrous as the story of Christmas at Biltmore may be, it can never be complete without you. Plan your stay at Biltmore.com. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, me da mucho gusto verlos, espero que tengan muy bonita tarde. Doctor Máximo Carvajal, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Juan Manuel Zazueta. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Bienvenido a Hacer un Trueque. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo su público. Y saludos a Mazatlán, ¿no? Un lugar que nos encanta estar por ahí, sobre todo comer unos callos de hacha maravillosos. Así que todos saludos por allá a todas las personas de Mazatlán. Y bueno, pues el día de hoy el trueque es recurso de revocación. Para poderle dar la palabra, antes tenemos aquí una tradición de compartir un dato peque del trueque, si me lo permite, por favor. El dato peque del trueque del día de hoy: el nombramiento del nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria en México. El Servicio de Administración Tributaria se crea el 1 de julio de 1997 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y es hasta el 2003 que la persona titular del SAT se le denominaba presidente y se encontraba sujeta al nombramiento directo del presidente de México. A partir del 2003, el nombramiento del jefe del SAT se encuentra sujeto a la aprobación y ratificación de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y en estos 25 años del SAT ha tenido 11 titulares. La última persona que ostentó el cargo es la maestra Raquel Buenrostro Sánchez. Sin embargo, el pasado 7 de octubre de este año, el presidente la manda a llamar para que funja como máxima titular de la Secretaría de Economía. Y tras la salida de la maestra Buenrostro, el presidente designa a Antonio Martínez Dagnino para ocupar el puesto como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Y de acuerdo con los datos proporcionados por el gobierno mexicano, bueno, pues Antonio, nuestro buen amigo, es licenciado en Contaduría y cuenta con una maestría en Finanzas por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con más de una década de experiencia en el sistema financiero mexicano y en las áreas de política fiscal y tributaria de la Administración Pública Federal. Él se ha desempeñado en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Participó también en la implementación de los procedimientos de supervisión del capital y liquidez de las instituciones financieras. Y hasta antes de su último mandamiento,
Se desempeñó desde el 1 de diciembre del 2018 como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes de este Servicio de Administración Tributaria. Martínez es uno de los hombres más jóvenes en ocupar el puesto como jefe del Servicio de Administración Tributaria, pues cuenta apenas con 29 años de edad. Y nos ha tocado en algunas actividades, por ejemplo, cuando estoy impulsando la reforma vinculada con las plataformas digitales, ¿no? El conversar con él, o cuando también impulsaron el reciclo, o en algunos elementos de fiscalización no intrusiva que está llevando a cabo, nos ha tocado ver su desempeño. Bueno, pues así, de esta manera, es como se designa al jefe del Servicio de Administración Tributaria. Revienta la campanita, síguenos para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Pues muy interesante este cambio que tiene el SAT, así que le deseamos mucha suerte al maestro Martínez. Y bueno, pues ahora sí, para darle la palabra, maestro Zazueta, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El maestro Juan Manuel Zazueta es maestro en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y maestro en Derecho Civil y Familiar por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestro en Administración de Negocios con Finanzas por la Universidad Tec Milenio. Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de San Miguel. Se desempeñó laboralmente como juez tercero de primera instancia del ramo familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, secretario proyectista del Juzgado tercero de la primera instancia del ramo civil del Distrito Judicial de Mazatlán, secretario del Juzgado segundo de la primera instancia del ramo familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, profesor titular de posgrado de Derecho Fiscal de la asignatura de Tratados Internacionales en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, profesor titular de la asignatura Métodos Alternativos de Solución de Controversias y Salidas Alternativas de Proceso Penal y profesor titular de la asignatura de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, escribiente de la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y además expositor a nivel nacional. Así que bueno, le damos la palabra para hacer este trueque. Normalmente cómo funciona, que tenemos 45 minutos para exponer y al final unos 10 minutos para preguntas y respuestas y alguna intervención de nuestros panelistas. Muchas gracias y bienvenida a hacer un trueque. Muchas gracias por la invitación nuevamente y agradezco también a todas las personas que están aquí presentes precisamente para hablar de este tema importante, pero sobre todo que muchas personas le hemos perdido la fe porque, como lo dicen grandes maestros que hablan sobre el recurso de revocación, dicen que debería de cambiarse y decirse que es el recurso de confirmación, porque generalmente las resoluciones que se impugnan en o los actos que se impugnan en este medio de defensa, pues generalmente, la mayor parte del tiempo, pues desgraciadamente, como sabemos, terminan confirmándose. Nada más una pregunta, Daniela, quisiera saber si ¿ustedes tienen la presentación o la proyecto yo? Isa, ¿nos puedes ayudar a proyectarla? Como usted guste y se sienta más cómodo, tiene permisos para proyectarla. Con todo gusto lo puede hacer usted para que se sienta con mayor libertad y a sus tiempos. Muy bien, claro que sí, entonces la proyecto yo. Muchas gracias. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, se ve muy bien, nada más habría que ponerla en pantalla completa para que se vea exacto. Ahora sí la vemos perfectamente. Bueno, como les decía, y a manera de anécdota, pues como sabemos, desgraciadamente este recurso tiende a confirmarse y mucha gente por eso no le gusta promover este medio de impugnación por esa circunstancia. Sin embargo, yo creo que tiene muchas ventajas y que valdría la pena ponerlos aquí sobre la mesa para que los compañeros que nos hacen el favor de estarnos viendo sepan qué es las ventajas que tiene este recurso. Bueno, primero que nada, como concepto, me gustaría decirles que como cualquier otro medio de defensa, el recurso de revocación se utiliza
para dos tipos de resoluciones. Es para actos, pero también se hace para resoluciones definitivas. Y la finalidad en sí de este recurso es precisamente revocar, declarar la nulidad lisillana, confirmar la resolución. Algo importante que debemos de decir es que este recurso se rige bajo el Código Fiscal de la Federación y también en otras leyes se puede advertir, como por ejemplo en materia aduanera, lo podemos ver que también lo contempla de manera indirecta la ley aduanera en el artículo 203, que nos hace referencia que va a seguir se pudiera decir, los requisitos, la forma y el fondo que prevé el Código Fiscal de la Federación, pero al final lo prevé también la ley aduanera, que ese es otro dato importante. Como todos los medios de impugnación, generalmente tienen principios. El principio que generalmente conocemos nosotros es que debe de ser apegado al principio de legalidad, precisamente porque sabemos que existen requisitos constitucionales para que un acto de autoridad, pues, se considere legal. Los requisitos se van a ver más adelante, pero partiendo de esa premisa, vamos a decir que existe una legalidad objetiva. ¿Qué quiere decir? Que se está observando los principios más importantes como la seguridad jurídica, como que lo emite una autoridad competente y sobre todo que un principio que es un valor axiológico que tenemos es la justicia y que ese funcionamiento de la administración sea el correcto. Otro principio que rige el recurso de revocación es la oficialidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, como sabemos, si nosotros impugnamos una resolución, pues necesariamente nos van a pedir que sea petición de parte. El recurso de revocación no es la excepción. Nosotros tenemos que precisamente impugnarla por medio del recurso y el impulso, si bien es cierto, lo empezamos nosotros, pero la autoridad tiene la obligación de seguirlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que no se va a satisfacer un interés individual, sino también es un interés colectivo. ¿Cuál es el interés colectivo en este caso? Sí, precisamente que se cumpla con el principio de legalidad, que es precisamente que las resoluciones pues estén apegadas en derechos. Lo encontramos en el artículo 123, fracción cuarta y 130 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, otro principio que es importante también tomar en cuenta es el de verdad material. Es decir, que la autoridad tiene amplias facultades para llegar a la verdad de lo que se está proponiendo en el recurso. Es decir, no solamente se debe limitar a lo que alegan las partes, sino que además, si es necesario, allegarse de algún medio de prueba, también lo tiene que hacer. Y esos principios se derivan del artículo 130 y 132 del Código Fiscal de la Federación. Informalidad, bueno, entre comillas, pero la doctrina lo ha desarrollado y dice que también el recurso es informal. ¿Por qué? Porque tiene menos requisitos. Sí tiene requisitos, pero son menos de los que se piden, por ejemplo, para el juicio contencioso administrativo. Entonces, se puede decir que tiene menos requisitos y aparte tiene uno la oportunidad de que la autoridad lo prevenga. Es decir, si no cumpliste con esos requisitos, como en la mayoría de los medios de impugnación, esta no es la excepción, te da un término de 5 días para que tú puedas aclarar, corregir o completar tu recurso. Otro principio que también es sumamente importante es el de debido proceso.
Generalmente el debido proceso, según la doctrina de la Corte, nos pide en cualquier tipo de juicio pues que se respete ciertos cánones constitucionales. ¿Y cuáles son esos cánones constitucionales? Bueno, primero, que la autoridad funde y motive. Antes de cualquier acto de privación, tiene que fundar y motivar. Es un requisito que precisamente da seguridad jurídica al particular de que esa decisión no está siendo arbitraria, sino que está apegada a derecho con base que, con la fundamentación, es decir, hay una hipótesis en una norma jurídica y por lo tanto, si se actualiza, se va a aplicar y que esté motivado, que se expliquen las circunstancias de modo, tiempo, lugar, o bien indirectas que podrían ser las aplicables al caso de por qué en este caso sí se aplica el supuesto normativo que está en la fundamentación. Ahora, para no ser tan técnico, dentro del debido proceso, la Corte ha definido en otro tipo de juicios de otra naturaleza, que es que la persona tenga conocimiento de que existe un juicio, o de que existe algún acto, o de que existe una resolución. Siempre le tiene, tratándose de actos administrativos, claro está que si llega una persona que va y te notifica, bueno, ese cumple con una finalidad del debido proceso, que es precisamente que el particular está en condiciones de saber que hay algo en su contra. En este caso puede ser una resolución que impone un crédito fiscal, o bien un acto de naturaleza administrativa, un acto de molestia también pudiera ser. Entonces, hay que saber distinguir esa parte. Otro requisito que contempla el debido proceso, pues es precisamente que la autoridad que emita y resuelva, por lo tanto, sea una autoridad competente. Es decir, una autoridad, las autoridades, como ya se los dije, deben de actuar conforme al principio de libertad negativa. Perdón, miento. El principio se conoce comúnmente, tiene diferentes denominaciones. Puede ser el principio de legalidad, que es, yo no puedo hacer, como autoridad, yo no puedo hacer nada que la ley no me permite hacerlo. A diferencia del particular, que él puede hacer todo lo que la ley no lo prohíbe. Entonces, también se le conoce como de libertad positiva y libertad negativa, pero para efectos académicos nada más, hace una distinción la doctrina, pero al final recae en lo mismo. Siempre es que la autoridad que emita ese acto, que emita esa resolución, sea la competente. Es decir, si mañana llega una autoridad diciéndome que me va a embargar, bueno, yo quiero ver que realmente dentro de sus facultades exista esa competencia para que ella lo haga. Entonces, se conoce como la competencia también. Entonces, es un requisito constitucional, debe de ser emitido por autoridad competente. Uno generalmente dice, oye, ¿y cómo puedo saber yo si esa autoridad es competente? Bueno, generalmente las leyes orgánicas, por ejemplo, en el caso del SAT, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, el reglamento interior también de la Secretaría de Administración Tributaria y otros ordenamientos que establecen la competencia, dicen qué es lo que puede hacer. Entonces, en ese caso, hay que buscar entender precisamente si la autoridad que está emitiendo el acto es competente. Otra cosa que también es importante para el debido proceso es precisamente que la persona se pueda defender. Entonces, en el caso el recurso de revocación, bueno, la autoridad le debe dar esa oportunidad de defenderse mediante agravios. Y esos agravios, para que se cumpla con el principio de justicia, también deben de ser analizados y valorados por esa misma autoridad.
Porque si yo estoy impugnando, si me estoy doliendo de una resolución, bueno, ahí tiene que analizar a ver si en el caso concreto efectivamente es ilegal esa resolución y por lo tanto es algo que debe de tomar en cuenta. Si mis agravios son fundados, pues analizarlos. También otra formalidad esencial del procedimiento que integran precisamente este derecho que tenemos al debido proceso es la oportunidad de ofrecer y rendir pruebas. Es decir, no solo tengo la oportunidad de decir por qué está mal la autoridad, sino también lo puedo comprobar. Acuérdense que hay una carga, la carga de la prueba generalmente le va a corresponder a la parte solicitante. Entonces, yo voy a solicitarle a la autoridad responsable, en este caso, que emite el acto, que me dé la oportunidad de ofrecer y rendir pruebas. ¿Por qué? Porque si no, la carga procesal yo la tengo a partir de un principio, que es explorado en derecho, que es el que afirma está obligado a probar. Entonces, partiendo de esa premisa, para acreditar los hechos de mi recurso, necesariamente pues voy a querer ofrecer pruebas que justifiquen y acrediten precisamente esos hechos que estoy haciendo. Otra, se pudiera decir que estaría entre comillas, porque también la Corte Interamericana, no en tema de propiamente fiscal ni aduanero, ha determinado que debe existir un plazo razonable para resolver ciertas controversias. En el caso del recurso de revocación, bueno, una vez que interpone uno el recurso de revocación, como lo veremos más adelante, la autoridad tiene 3 meses para dictar una resolución en el sentido que sea, pero dictarla. Que en la práctica a veces no pasa, bueno, eso sería cuestionable también, pero lo cierto es que por exigencia de ley tiene que hacerlo en 3 meses. Ya después veremos cuáles son las consecuencias de no dictarlo en ese tiempo. Y finalmente, la resolución tiene que ser congruente con lo que le estoy diciendo a la autoridad. Es decir, si yo digo que el procedimiento es indebido, ¿por qué? Porque la autoridad no me notificó oportunamente como lo debía hacer y por lo tanto yo no tuve eso, ok, lo tengo que acreditar. Tengo que acreditar, ya en ese tema se ha cerrado un poco el recurso de revocación, como lo veremos también en el apartado respectivo, pero lo cierto es que si yo se lo pido y se lo acredito, ellos me tienen que resolver conforme a los planteamientos que yo hice. Entonces, básicamente, esos son los requisitos que para el caso del recurso de revocación se deben de buscar. Otro dato importante es que dentro de que sea ágil, hay un principio constitucional, concretamente en el artículo 17, que nos dice que debe de ser expedito, pero expedito pues es muy ambiguo. En el penúltimo requisito, ahí está prácticamente reglamentando eso que les quiero decir. Y finalmente, también hay otro principio en el mismo artículo 17 constitucional, dice que la justicia debe ser completa. Y eso también como que viene a reglamentar la parte de que la resolución sea congruente con lo pedido y alegado. Ok, como todo recurso, hay que ver los requisitos de procedencia. Generalmente, en temas de procedencia, hay que analizar si el recurso, en el caso del recurso de revocación es así, es taxativo. ¿Qué quiere decir? Que la norma debe decir específicamente qué resolución puede ser impugnable mediante este recurso. Entonces, para el caso del recurso de revocación en materia fiscal, según el Código Fiscal de la Federación, la procedencia la vamos a encontrar en los artículos 116 y 117. Hay 2 fracciones en el artículo 117, pero de manera genérica, cuando empieza a hablar el Código Fiscal de la Federación de los recursos administrativos, nos dice también sobre la procedencia
en el artículo 116 de este recurso administrativo, que así lo dice la ley, que es un recurso administrativo. Entonces, hay dos fracciones. La primera nos dice que debe de ser resolución definitiva. Esto es punto clave. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando recién se notifica, todavía no hay una resolución definitiva. Hay personas que intentan impugnar en ese momento y no es el momento procesal oportuno. Entonces, ¿cuándo debemos de entender que es una resolución definitiva? Bueno, pues es la que pone fin en este caso, al procedimiento administrativo correspondiente, o en su caso, si no es un procedimiento meramente administrativo, sino de otra naturaleza, pues un procedimiento. Pero para determinar si es definitivo o no, generalmente nos vamos a ir a cuándo es exigible una resolución de carácter fiscal. Entonces, ¿cuándo podemos decir que es exigible? Bueno, precisamente cuando esté líquida, cuando ya esté imponiendo un crédito fiscal, cuando ya se terminó. Ese es un ejemplo nada más. Si se impone un crédito fiscal en ese momento, podría ser recurrible. Si yo lo hago desde antes, en la primera acta, pues entonces de entrada me lo van a desechar porque no es una resolución definitiva. Entonces, ese es un matiz importante que hay que tomar en cuenta. Siempre tiene que ser una resolución definitiva. Ahora, la primera fracción es, como lo vamos a ver más adelante, es de una orientación más fiscal, mientras que en el tema de los actos de autoridad, la fracción segunda es más administrativo. Entonces, hay que partir de eso. Los actos de autoridades fiscales federales van a ser más administrativos, como ahorita lo vamos a justificar. Ok, entonces, para la procedencia de la primera, como les digo, debe de ser definitiva. Ahora, generalmente existen actos administrativos que son concretos, pero también puede haber actos administrativos que son generales. Es decir, debemos de saber que el destinatario del acto administrativo debe ser una persona en concreto. Entonces, fulanito de tal, esa es la persona. Entonces, ese es otro requisito que debe tener la resolución para encuadrar en la hipótesis de la fracción primera del artículo 117. ¿Cuál otra nos debe importar? Bueno, que hay una afectación jurídica o económica al particular. Si me imponen un crédito fiscal, pues claro que me va a causar una afectación económica. Una afectación jurídica, para cambiar el ejemplo, pudiera ser que me embarguen una mercancía y pues yo me esté enterando y contra ello yo quiera interponer el recurso de revocación. Una resolución nueva. Bueno, primero, cuando hablamos de una resolución nueva, pues claro que está que debe de ser reciente. Y Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Por lo tanto, no me puedo estar doliendo de algo que no lo hice de manera oportuna. ¿Por qué? Porque sería un acto consentido o una resolución consentida. Debe de ser algo nuevo y de estar dentro del término. En este caso, en el recurso, la regla genérica son 30 días para su interposición.
pero hay excepciones a esa regla. Cuando se trata de un procedimiento administrativo de ejecución, tiene que ser a los 10 días de que se publica la convocatoria de remate. Y en cualquier momento, si me están embargando un bien, que yo soy propietario o bien soy el titular. La última fracción no aplica para todos, o sea, todos estos requisitos se deben de cumplir, pero en tratándose de asuntos meramente aduaneros, pues también deben de ser aquellos que tienen que cumplir todos los requisitos anteriores, pero aparte pues de que la autoridad realmente sea la competente, que sea de carácter aduanero. Ahora, ¿qué autoridades comprende? Porque estoy hablando de autoridades, pero todavía no. Hay que saber que hay dos tipos de autoridades que prevé esta fracción. Las primeras son las centralizadas, que es el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas. Mal no recuerdo que así se llaman. Permítame porque no me quiero equivocar en esto y creo que es nada más Agencia Nacional de Aduanas de México, perdón. Que es también una autoridad en la cual nosotros podemos decir que es centralizada. Es decir, no depende de otra más. En el caso del SAT, sí depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero saben que tiene autonomía presupuestaria y de operación. Por lo tanto, pero también hay organismos fiscales autónomos, como el IMSS, como Infonavit. Si una empresa no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, bueno, también ellos son organismos fiscales autónomos que pueden, en su caso, emitir una resolución o un acto que abra la posibilidad de la procedencia del recurso de revocación. Ahora, ¿cómo yo quiero saber qué autoridades pueden comprende, o sea, centralizadas y organismos fiscalizados autónomos? Ahí están los ejemplos, pero ¿qué características debe de tener esa autoridad? Bueno, primero, debe de recaudar, debe de fiscalizar, debe determinar créditos y cobrarlos coactivamente. Si cumple todos los requisitos estos, y no se trata de la señora de la casa, estamos ante una autoridad de las previstas en la fracción primera del artículo 117. La segunda fracción, como se los comentaba, habla de actos. Como les dije, esta es una orientación más administrativa. Es decir, en esta se cierra un poquito más esa apertura que tiene la primera fracción y nos dice que la persona, en particular en este caso, acepta que existe el acto o la resolución, pero, perdón, el acto en este caso, pero puede confrontar si el monto que le están reclamando pues, es inferior y la autoridad dice una cosa, él dice, no, sí te debo, pero debo menos de lo que tú dices. O bien, yo ya pagué y por lo tanto no me debes de cobrar esto. También, como les dije, procede contra el procedimiento administrativo de ejecución y cuando afecta el interés jurídico de terceros. En este caso, me embargan una mercancía, me embargan algún bien en general. Bueno, yo también puedo acudir al recurso de revocación si es emanado de una autoridad que tiene las características que vimos anteriormente. Ok, el término genérico, como les dije, es de 30 días hábiles. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque de manera genérica, no es el único supuesto, pero nomás les puse ese, porque el 90% va a ser así, es que se promueve en 30 días hábiles. Ya les dije, si es un procedimiento administrativo de ejecución, después de la convocatoria de remate son 10 días. Si me embargan un bien que tiene
yo soy propietario, soy el titular, bien, tengo un interés sobre ese bien y que estoy resintiendo una afectación directa en mi patrimonio, entonces también pudiera hacerlo y eso la ley dice que lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Cuál es la vía para presentar el recurso de revocación? Bueno, esta es una de las ventajas que se pudiera decir que tiene el recurso de revocación y es que se debe hacer ante el buzón tributario. Y también existe otro supuesto que en caso de que no me encuentre en los supuestos de necesariamente tener ese buzón tributario, pues lo puedo hacer en el domicilio de la autoridad ordenadora ejecutora, pero siempre y cuando el SAT lo haya establecido en las reglas de carácter general. Entrando ya en materia, los requisitos para hacer este recurso se ven en el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que debemos de ponerle a nuestro medio de defensa? Pues es precisamente el nombre, la razón social, la denominación y el domicilio fiscal que tenemos en el RFC. ¿A qué autoridad se dirige? Eso es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este caso el recurso de revocación se hace en contra de la autoridad que emite el acto, es decir, no se debe de hacer ante una autoridad distinta y por lo tanto debe ser a la autoridad. Si se trata, por ejemplo, en contra del SAT, en el reglamento interior del SAT se lo delega a la Administración General Jurídica. Y así lo dice el reglamento interno. Entonces, como ellos son los que se encargan de resolver este tipo de contiendas, ok, se la dirigimos a ellos. La dirección de correo electrónico es indispensable para el tema de las notificaciones. La resolución o acto que se impugne, los argumentos legales que causa la resolución del acto. Generalmente, cuando uno va a hacer los argumentos del recurso, seguimos la regla de la lógica común, que es hay que hacer una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En la primera, generalmente ponemos, no necesariamente tiene que ser así, hay maneras de hacerlo, pero generalmente en la práctica eso es lo que se estila. Primero ponemos la norma jurídica aplicable al caso, ponemos qué fue lo que pasó o por qué esta norma jurídica es aplicable al caso y al final concluimos. Siempre es premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Los hechos controvertidos que dieron lugar al acto, las pruebas que queramos ofrecer, perdón. Hay un requisito también de acompañar los documentos que nosotros tenemos, los tenemos que acompañar siempre con nuestro escrito y si no los tenemos que solicitarlos y si no nos los expiden, pues entonces de perdida acreditar que ya lo solicitamos. ¿Por qué? Porque hay una presunción de que si no lo solicita así, en este caso el gobernado, pues se presume que él puede acceder y puede tener esos documentos. Entonces, si no es así, hay que acreditar que lo solicitamos. La firma electrónica también es un requisito indispensable y en el tema aduanero, mediante reglas, se ha establecido también la copia del INE. Como les digo, el artículo 123 también nos dice básicamente qué documentos se deben de acompañar. Es un listado, se pudiera decir, limitativo. Digo, se está diciendo, pero no es limitativo. Puedes agregar otras cosas porque al final acuérdense que nosotros tenemos que defendernos. Entonces, si yo lo voy a hacer por medio de un representante legal, pues hay que llevar el poder o el documento que acredite mi personalidad. Antes se utilizaba cartas poderes, no las recomiendo. Hay que propiciar seguridad jurídica. Generalmente las sociedades mercantiles o sociedades de cualquier otra naturaleza, pues lo hacen en escritura pública. Hay que buscar de que sea así. También
necesariamente para efectos de que, fíjense que aunque aquí es por conducto de la autoridad, pues se va a formar como tal un legajo que va a servir para analizar. Entonces hay que poner la resolución impugnada o el acto que se está impugnando. Hay que ver cuándo, la autoridad le interesa saber cuándo se notificó el acto. ¿Por qué? Porque eso influye en el tema de la oportunidad, a ver si el recurso se está interponiendo de manera oportuna o bien si se está haciendo de manera extemporánea. A ellos les interesa saber eso, finalmente las pruebas. Una de las ventajas también que tiene el recurso de revocación es que no necesitamos exhibir la garantía, por lo tanto, según el artículo 144, se puede suspender la ejecución de la resolución o el acto impugnado. Pero después de que se dicte la resolución, vamos a tener 10 días para garantizarlo. Entonces, ojo ahí. Es importante, ¿por qué? Porque no me está obligando a garantizar el interés fiscal, pero lo que yo puedo hacer en este momento, pues ganar tiempo, si ve que que la resolución está apegada a derecho, como estrategia es ganar tiempo para el cobro de ese crédito, o bien, si no tiene razón la autoridad, bueno, de perdida no tienes que desembolsar para ¿cómo se dice? Para poder seguir dejando las cosas en el estado que guardan ahorita en estos momentos. Esa es una de las ventajas que tiene. Se suspende la garantía en ese momento. Ahora bien, las pruebas. Como saben, el Código Fiscal y la mayoría de las legislaciones, con excepción de la penal, no voy a generalizar porque yo sé que no en todas las entidades federativas es la misma, pero aquí estamos hablando de lo que dice el Código Fiscal. Existe una valoración tasada de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se están estableciendo requisitos para ofrecer las pruebas. En el caso de este juicio, como es de este recurso, perdón, como es en contra de una autoridad, pues se aceptan todas las pruebas, excepto la testimonial y confesional por posiciones. Hay que hacer una aclaración que es la testimonial y confesional por posiciones de las autoridades. ¿Por qué? Porque yo sí puedo ofrecer una testimonial para acreditar, por ejemplo, alguna circunstancia, pero lo que sí no puedo hacer, por ejemplo, es pedirle al administrador del SAT que venga y ¿cómo se dice? Y yo le hago unas preguntas en un interrogatorio. Entonces, no se permite eso. Igual en la testimonial, no voy a mandar a citar a un funcionario público. Por razones de lógica, eso se hace. Pero lo cierto es que sí se puede aceptar la confesional por medio de oficio. O sea, nosotros podemos formular preguntas y las pueden contestar, pero lo que limita aquí, se pudiera decir que mi derecho a probar es que sea por medio de posiciones. Ahora bien, las pruebas supervenientes no las contempla el Código Fiscal de la Federación. Entonces, nos tenemos que ir de manera supletoria a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo o bien al Código, pero tampoco lo contempla, entonces nos tenemos que ir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí sí se contempla y nos dice básicamente que las pruebas supervenientes son aquellas que la parte no pudo ofrecer porque no tenía conocimiento de su existencia. Y en un acto posterior, pues se está enterando de la existencia de esas pruebas y por lo tanto las puede ofrecer, pero la limitante a ese derecho es que sea hasta antes de la resolución, no en todos
los medios de impugnación es así. En el caso de la materia fiscal, así lo es. ¿Por qué? Porque en ese momento puede emitir la resolución. Digo, no ha emitido la resolución y por lo tanto, si hay una prueba importante que se tuvo conocimiento hasta después, ok, hay que tomarla en cuenta, pero hasta antes de dictar esa resolución. Y finalmente, como les decía, si nosotros acompañamos ciertas pruebas, generalmente las documentales, si anunciamos algún tipo de prueba, vamos a tener 15 días para presentarlas. Si las enunciamos ya en nuestro escrito del recurso de revocación. Otro dato importante sobre el tema probatorio es que aquí el dictamen pericial no se hace como una prueba colegiada, como comúnmente se hace en la mayoría de los códigos. En este caso no, se ofrece prácticamente como una prueba documental. Es decir, no voy a nombrar un perito para que lo acepte el tribunal, me diga que va a preparar la prueba y ahora sí viene, presenta mi dictamen, si es necesario su ratificación, etcétera. No va a ser así. Y ni tampoco es para darle la oportunidad, la contraparte, en este caso la autoridad, para que nombre otro, o en el caso de que haya discrepancia entre ambos, que haya un tercero en discordia. No, aquí no es prueba colegiada, aquí se ofrece como si fuera una prueba documental. Es decir, yo voy a ofrecer el dictamen desde que presento el recurso. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene para resolver la autoridad? Por disposición de ley, concretamente el artículo 131, tiene 3 meses para resolver. En la práctica pasa que no lo resuelven en ese tiempo y podemos optar por tomar dos caminos. En el caso de que no se haya dictado, bueno, puedo promover un amparo indirecto para efectos de que la autoridad responsable, en este caso, si se trata de una autoridad administrativa o de una autoridad fiscal federal, voy a solicitar en este caso, un juez de distrito que lo conmine a emitir esa resolución. ¿Por qué? Porque ya pasó el plazo de 3 meses que tenía para resolver y no lo ha hecho. O bien, como no me resolvió, se entiende que confirmó la resolución o el acto impugnado y por lo tanto puedo empezar yo el juicio contencioso administrativo o inclusive por negativa ficta. Finalmente, la resolución del recurso puede tener varios efectos. Si no encuadra ninguna de las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 124, pues no va a desecharse. Por lo tanto, si no se desecha, la autoridad va a tener que entrarle al fondo. Generalmente lo que ocurre, la confirman, es decir, muchas veces, a pesar de que no tenga la razón la autoridad, la confirma, pero son instrucciones que reciben, generalmente se dice, no me consta porque no me tocó trabajar, pero se dice que las instrucciones generalmente es confirmar la resolución y eso es lo que pasa en la práctica. Otro efecto puede ser que se mande a reponer el procedimiento para efectos de que la autoridad emita una nueva resolución. Generalmente esto es cuando hay una violación precisamente al debido proceso, o bien se hizo algo indebido. La otra, el otro efecto que pudiera tener es dejar sin efecto la resolución o el acto, o bien modificarlo para que la autoridad dicte otro que lo sustituya. Esos básicamente son los efectos que puede tener una resolución de esta naturaleza. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene para cumplir la autoridad una vez que
ya emitió la resolución, tiene 4 meses para cumplir. Igual, dado caso de que no lo haga en ese término, pues nosotros también tenemos expedito el amparo indirecto, que es un medio también que tenemos, en este caso, para controlar la constitucionalidad de los actos, y por lo tanto, si en el término de 4 meses no pasa el cumplimiento de la sentencia, entonces esa sería otra manera de exigir el cumplimiento. Cabe señalar que generalmente cuando uno le toca ver este tipo de recursos, no necesariamente lo tienes que agotar. Mucha gente no lo agota. ¿Por qué? Porque me dice, ok, tengo 30 días. Generalmente los recursos en materia fiscal son de 30 días. Pero ¿para qué voy a perder mi tiempo si la misma autoridad que emitió el acto va a resolver como lo resolvió al inicio? Entonces es una pérdida de tiempo, y como es un recurso optativo, es decir, no se ocupa agotar obligatoriamente, sino que si uno se pone a ver en tema de la procedencia y se podrá, es optativo. También así lo refiere el artículo 203 de la ley aduanera, que nos dice que el recurso es optativo, en este caso para la persona. Si no, una persona se puede ir directamente al juicio de nulidad, pero yo pudiera decir que tiene muchas ventajas este medio de impugnación, que básicamente son, primero, que lo podemos presentar en línea, ¿no? Esa es una ventaja también en el juicio contencioso. El tema de la suspensión es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede suspender en la garantía que vamos a ofrecer. Otro tema importante, pudiera decir, es que estratégicamente, si vamos a ganar tiempo, lo interpones y todavía, aunque sea para efectos nada más de ganar tiempo, lo puedes hacer y no le tienes que sacar todas tus cartas a la autoridad. ¿Por qué? Porque puedes impugnar mediante un solo agravio, que no es suficiente. Generalmente cuando uno piensa que este recurso sí se va a resolver de manera favorable, pues intenta hacer todas las alegaciones que estime pertinentes. Pero si nada más quiero enseñarle como, nada más por encimita, qué es lo que voy a alegar, ¿por qué? Porque no le tengo fe al recurso, entonces voy a nada más impugnar una parte no consentir la parte que no estoy impugnando, sino que voy a hacer valer un solo agravio. ¿Para qué? Para que después en el juicio de nulidad pues haga valer si hay más agravios. Pero al final, aquí, a diferencia del juicio de nulidad, pues sí tenemos que tomar en cuenta nosotros que lo podemos hacer estratégicamente para que dure más tiempo la ejecución precisamente de esto, y no digo que en todos lados sea así, pero generalmente buscar la nulidad de la resolución o del acto impugnado. Y pues no hay mucho tiempo para platicar, creo que sí iba rápido, pero quise hacer un estudio no muy amplio, sino muy genérico de lo que aquí se puede platicar del recurso de revocación. Nada más aclaro el recurso de revocación genérico, porque también hay un recurso de revocación exclusivo de fondo, pero como el propio nombre lo dice, pues ahí ya se ven violaciones de fondo y no tanto de forma. Entonces, en este recurso yo no me quise meter nada más al genérico, y creo que tiene mucho más ventajas también que el de fondo, porque en el de fondo precisamente estamos viendo ya
se pudiera decir, no estamos cuestionando la forma, sino estamos ya atacando algo sustantivo. Entonces, no es recomendable recurrirlo mediante ese recurso de revocación precisamente por eso. Ese medio de impugnación precisamente por eso, porque no ve las violaciones de forma, sino nada más de fondo. Y agradezco su atención. Al final de esta charla, si tienen algún comentario o duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, maestro Juan Manuel Zazueta, le queremos otorgar este reconocimiento virtual en el que menciona Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel Zazueta por hacer un trueque en la plática virtual con el tema recurso de revocación el día 26 de octubre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestro. Excelente plática. Y bueno, pues muchas gracias por hacer un trueque. Hombre, con todo gusto, saludos a todos y gracias también a ustedes por prestar atención. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at CISA.gov/Secure Our World.